Buenas noches. Y un día volvimos, para alegría de muchos y tristeza de algunos que creyeron que se habían salvado de nosotros, pero no es así. Acá estamos de nuevo, 1 más 1, 3, todos los domingos 22 horas, para contarles la realidad argentina a nuestra manera, a nuestro estilo. Invitados ya sentados, todo preparado, pero una breve reseña de algunas cosas que pasaron en nuestra ausencia. Estuvimos varios días afuera, nos tomamos vacaciones y volvimos con algunas cosas que ya pasaron, buenas y otras malas. Un análisis de la realidad profunda dice que esta semana fue una semana de un gran anuncio, que lo vamos a charlar con gente de los sindicatos, obviamente, y economistas, que fue la eliminación de un piso vergonzoso, de un impuesto vergonzoso, que es el impuesto al trabajo, que era el impuesto a las ganancias. Subieron el mínimo no imponible a 30.000. Queda ahora pendiente saber si van a subir los sueldos por arriba de 30.000 y entonces lo va a afectar el impuesto a las ganancias. La idea es ir al Congreso y que en el Congreso esto se discuta a fondo y ver si de una buena vez desaparecemos el impuesto a las ganancias, ¿no? Que paguen los ricos, no los laburantes. Pero el gesto es inevitablemente aplaudible y lo hizo Mauricio Macri, no lo hizo Cristina Kirchner. Los NACAM Pop le cobraban a los trabajadores y los más liberales, los más ortodoxos, los que venían de la derecha, son los que le dieron a los trabajadores una descarga de su sueldo. Después te vamos a explicar igual que tanta alegría no hay, pero el gesto político lo tuvo Mauricio Macri. ¿Cometió varios errores? Sí, como todo presidente, cualquiera se equivoca. ¿Tiene el viento de cola de los medios de comunicación? Por supuesto, la Corpo va a fondo apoyando a Mauricio. Pero hay cosas que no cierran. Tal vez Mauricio fue demasiado bueno con sus amigos y sus amigos demasiado malos con Mauricio, ¿no? Como para arrancar la relación en 60 días apenas escasos de gobierno. Vamos a analizar absolutamente todo con un solo color, el nuestro. Con lo cual, Mauricio, si te crees que va a ser gratis 1 más 1, 3, tampoco es verdad. Todo lo que esté mal lo vamos a marcar y todo lo que esté bien te vamos a aplaudir. Pero en este programa particular se mantiene la misma línea que tuvimos siempre, hacer periodismo. Con lo cual nadie está exento de que este programa marque los defectos de quien sea, se llame como se llame. La realidad argentina a veces, solo a veces nos supera. Se acaba de cumplir un año de la marcha, está con nosotros Piumato, donde todos estuvimos presentes llorando por el homicidio de Nisman. Ya lo repetí hasta el hartazgo. Les prometí que a la vuelta íbamos a explicarles cómo fue, porque fue. Y estamos en eso, estamos trabajando para darles a ustedes el programa final que les prometimos sobre cómo mataron a Nisman. No nos olvidamos, estamos más presentes que nunca y trabajamos durante estos 60 días para ese programa. Todo está por venir y esto es lo que hay. Así que yo les pido que nos acompañen todos los domingos. ¿Cómo le va? ¿Usted pidió café? Sí, pedí café, pero no a usted. Bueno, pidió el café. ¿Qué quiere, Sí, que venga pedí solo el café? No, bueno, claro. agárrelo Bueno. entonces. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Antonia. ¿De qué barrio? Olivos. Ah, bueno. Y cuénteme, ¿usted vive con un solo trabajo? ¿Hace esto nomás? ¿Qué le importa a usted? ¿Cómo que me importa? Claro, yo le pregunto porque es un programa pero político, lo quiero saber si a usted le falta- alcanza el sueldo. ¿Qué me va a alcanzar el sueldo? ¿No le alcanza el sueldo? Por supuesto que no, yo tengo varios trabajos, tengo muchos curros en realidad. ¿Cómo curros? Se acabaron los curros, estamos en la era macrista, se acabaron los curros. Yo tengo curros de todas maneras. ¿Usted vive con un solo trabajo? No, ¿cómo con un solo trabajo? Yo hago la radio, la televisión, periodismo, vivo de todo un poco. Usted si quiere yo le puedo dar una mano, ¿Usted me va a dar una mano a mí? pero por supuesto. ¿Y cómo sería eso? A ver, Por cuéntame. 1000 pesos se la hago poner en la vereda. Pero deje de decir barbaridades, estamos arrancando, domingo 22 horas, ¿cómo va a decir No, que no hay ninguna barbaridad. Es una barbaridad. Usted será un tipo de guita y se la ponen Sí. en cualquier lado, pero hay gente que Pero no se la no- pueden poner en cualquier y se la tienen que poner en la vereda. Pero no diga esa barbaridad, hay chicos en la tele. Esto es solidaridad pura. Pero me está cargando. ¿No se enteró que rajaron a todos los manteros? Ah. Bueno. O sea, usted puede conseguir que yo ponga la manta en la calle. Porque a mí me quedó un contacto ahí en el ministerio. No, y no quedó ningún contacto, se fueron todos. a los No demás, hay más- a mí me quedó un contacto. Me estás jodiendo, no no me hay lo más discuta. choreo. Yo por 1000 pesos se la hago poner en la vereda. ¿Cómo me va a decir que por 1000 pesos me la hace poner en la Pero vereda? por supuesto, pone la manta acá en la Sí. puerta ¿Y qué vendo? Y bueno, yo justamente abrí un local ayer. ¿Y con qué plata si usted no tiene guita para abrir un local? No, ¿con qué plata? La abrí con una barrita, agarré un par de relojes que había y se los traje para usted. Si lo quiere vender, me da una ¿Y de mano. qué marca son los relojes? La hora, ¿qué va a marcar? La verdad que usted hace cada pregunta. Antonia, a ver, usted, hágalo corto, tengo muchos invitados. Yo le pido, por favor. Yo le hago corto, usted me está preguntando y yo le contesto. Si no le gusta esto, Sí. para usted tengo salchicha. Me está jodiendo. ¿Le ¿cómo cabe sabe? la salchicha? No me cabe la salchicha. ¿No le cabe la No, salchicha? no me cabe la salchicha, Me habían dicho odio. que sí, pero bueno, está bien. Será un No me va la rumor. salchicha. ¿Qué Qué salchicha? pena, qué ¿Me puede pena explicar? porque yo acabo de poner una panchería impresionante que se llama Panchería Tío Tola. No mienta, no sea descarada. Tío Tola Sí. es de Milani y Moreno. Y bueno, ¿y quién cree que los asesoró?
Ah, bueno, es el colmo. ¿Usted? Pero nadie más sabe de salchicha que yo. Eso no Es más, tengo se lo voy a duda. dejar para que lo pruebe. Si quiere lo pueden probar los Invítelo a invitados. Piumato. Mira, ahí le dejo un pancho esta de es la Milani. salchicha, esta es la salchicha de Milani y esta es la salchicha de Moreno. ¿Eh? Bueno. Después me dicen cómo, ¿Algo más para decir, Antonia? cómo está. No, nada más. Ya Yo está. creo que con esto Bueno, es zafa. suficiente. Le agradezco mucho. Una cosa, ¿Qué recuerde quiere lo que le usted? voy a decir. A ver, Mientras anote. haya un gobierno, Sí. siempre habrá un corrupto. Déjese de joder, vaya, Hasta Dios luego. mío. Disculpen ¿La con propina? esto. Ni la propina, miserable. Bueno, bárbaro, ¿cómo le va? Le pido disculpas por Antonia. ¿Eh? No. Es una expresión de la realidad argentina. ¿Cree que todavía hay corrupción? Sí, no me dijo que Me no. gusta el todavía. El El todavía. todavía. Te veo que los burreros tienen una frase hermosa, ¿no? Vamos todavía. Vamos todavía. Que es como que el imposible se puede convertir en realidad. Bueno, ¿Cómo estamos? ¿En qué realidad? no, yo digo una frase, yo la dije en su momento al presidente. Es decir, el PRO no derrocó a un gobierno que se convirtió en minoría, sino que se convirtió en pasado. O sea, Durísimo. el derrotado es el pasado. No es duro. Digo, cuando uno ve que los gobernadores van para allá, los intendentes para acá, el sindicalismo, que es la parte más madura, juega su rol, y la cámpora está a los gritos como un grupo revolucionario de izquierda solo, ¿Son de izquierda? bueno, sí, porque guardan en el bolsillo izquierdo lo que les corre. Es una forma de ser de izquierda. Pero, no, creo que se da una relación nueva entre los argentinos. O sea, hay una democracia en la cual somos adversarios, nos respetamos, el diálogo es distinto. Macri, yo no soy del PRO, pero si se equivoca retrocede, cambia, recibe a todo. Somos casi un país normal. Para volver a ser normales vamos a tener que salir de la inflación, de todo esto que nos dejó Kicillof y todos estos muchachos. Pero me parece que estamos avanzando. Ahora, yo tengo, así como vos tenés tu frase, Julio, yo tengo una, digo, Macri le tenía miedo al sindicalismo y se peleó con sus amigos de Barrio Parque. Tenía más miedo al peronismo que a la patria financiera y hasta ahora el campo, de los 9.000 millones que esperaba Mauricio, le liquidó 2.000. O sea que se terminó peleando con la sociedad rural. Él sabía antes eso. Yo lo he llegado a hablar con... En la Argentina, lo peor que tenemos es el empresariado. Ahí estamos de acuerdo, muy bien. Y es muy difícil hacer un capitalismo si los ricos no tienen conciencia que el valor de sus empresas está ligado a la solidez de las instituciones. Si los ricos no se comprometen con la política, si a los ricos les sacás al Moreno de encima y tiran los precios al diablo, como diciendo, Moreno tenía razón. Tenía razón, claro. Digo, para darle razón a Moreno tenemos que perder la nuestra. Digo, no, pero me parece que la burguesía argentina nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Y ahora tampoco. Y hacer un capitalismo sin burguesía nacional, en algún momento el lugar de la burguesía nacional lo fue ocupando el sindicalismo, que se hacía carne de los problemas de los obreros. Pero hay una cosa que es clave. Un país no es el resultado de la suma de las ambiciones de los poderosos. Las ambiciones de los poderosos hacen que todo choque. Tiene que haber alguien que trascienda y piense en el futuro colectivo. Piense Ahora, más allá. En ese futuro colectivo uno pensaría en la función social del dinero. Y resulta que con este empresariado esa palabra parece ajena al pensamiento estratégico, ¿no? El empresariado hoy, por abajo, le dice a quien lo quiera escuchar, queremos $1 a 18. Y el gobierno le dice, pero no era que con 14 alcanzaba. Y hay que liquidar reservas para que no se piante el dólar. Y entonces, ¿en qué situación está Macri? Con la fuerza del trabajo parece que es más fácil. Con el empresariado este que vos decís que nunca aprendió. ¿Cómo va a ser Macri? Porque lo están empujando, ¿eh? Hay un tema que es de fondo. Le echamos la culpa a la corrupción, pero la concentración económica en la Argentina, que es estructural, es mucho más grave que la corrupción. Y mirá que la corrupción es grave. Mientras la riqueza no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Y acá tenemos tal concentración. Cuando uno analiza la historia argentina, la concentración empieza con Celestino Rodrigo. Yo viví un país donde 11 y Constitución eran zonas de clase media. Claro. Cuando Vargas Llosa dice el país peronista que se destruyó, él en su infancia venía al país del peronismo, que era una sociedad la más integrada de América Latina. Hoy somos una sociedad donde casi diríamos que tenemos la dirigencia política
peor de América Latina, ¿o no? Peor. Sí, le va mejor a Bolivia, le va mejor a Perú, Paraguay, ni hablemos de Uruguay y Chile, que es como allá. ¿No? Digo, la estabilidad de la moneda es una marca de la debilidad de la sociedad, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Digo, ¿qué otro país tiene la inflación nuestra? Venezuela. Y eso que nos deja el Kicillof que además da clase, hace todas Las plazas. Ese muchacho, ¿qué nos deja? Nos deja una estructura destruida. Por eso me parece que la Argentina tiene un problema que es la distribución de la riqueza. Y eso no lo resuelve la inversión. ¿Y eso lo resuelve alguien que se crió en Barrio Parque? El problema no es donde naciste, porque hay algunos que nacieron abajo y te matan. El problema es la conciencia y no la clase. Yo no sé si lo resuelve él porque nació en Barrio Parque, pero que entre todos tenemos que tomar conciencia que el necesitado no puede ser clientela electoral y sí tiene que ser reintegrado a la sociedad, y ese es el gran tema. El nervio es las sociedades se piensan. No es que el liberalismo vos dejás la fuerza del mercado hacen una sociedad. Esto que a veces dicen los muchachos de la Nación en los editoriales, ¿no? Dejen el mercado que fluya. Y cada vez que el mercado fluye cae la gente como mosca. Digo, las sociedades se piensan. No hacemos estatismo. Entre el liberalismo extremo y el estatismo bobo, que sería el del kirchnerismo, un estatismo bobo, porque 71.000 tragamonedas hay, Unión. Lindo número. 71.000 tragamonedas. ¿Usted la ve socialista, la tragamoneda? No, yo hago memoria ni en Nicaragua con los contras, ni en Cuba con Fidel, no hay. O sea, las vacas eran malas, las tragamonedas eran buenas. ¿Hay una concepción del mundo productivo o no? Oh, absolutamente. Y aparte las máquinas las importan, ni siquiera las hacen acá. Y eso en algún momento, porque la tragamoneda, el juego es el escalón anterior a la droga. Y además... Y es donde la lavan aparte, ¿no? Si usted no para el crecimiento de Cristóbal López, va a llegar un momento en que todos los medios van a ser de este muchacho. Ahora, ayúdame a pensar, Julio, en eso estoy de acuerdo, pero el 1000% es lo que remarca una cadena de supermercado, un producto primario que van a comprarle al productor, 1000%. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿por qué en la capital federal, en la ciudad donde nació el proyecto político que hoy gobierna, le permitieron a una cadena como Carrefour terminar en los barrios compitiendo con los minimarket, con el chino y el almacenero hasta que lo fundan? Y después, cuando son gobierno, son los que le generan la inflación de góndola. Yo esto lo vengo diciendo hace mucho, se pelean conmigo. El supermercado destruye centenares de comercios chicos. Ahora después vos y yo vamos a París y está la feria del medio de la calle. Porque son franceses, no idiotas. Los idiotas somos nosotros. Ellos no, digamos, no se les ocurre. Por eso termino abrazado a Samid. Porque en Francia el que produce la radicheta me la vende en la feria. Te la vende. Y acá se la tiene que dar un francés que se llama Carrefour, que a los 3 meses le paga si se le da la gana. Esto es la destrucción de la estructura. Es decir, el comercio lo tenés que defender porque la concentración destruye. Si vos tenés un Estado enorme y 10 privados, en el medio somos todos insectos. Entonces tenés que achicar el Estado un poco. Pero que no sean 10. Que no sean 10. O sea, yo digo, porque ahora hay cadena de farmacia, cadena de supermercado, cadena de kiosco. De todo. ¿Qué le queda al de la libre iniciativa? La verdulería. En la cuadra hay 3 verdulerías. Porque el tipo que quiere hacer algo por su voluntad en esta sociedad... Lo aplastaron. ¿No? Socialista de Sí, los Kirchner, Nacional y queda Popular. Cristóbal Lázaro y pone una verdulería que te da para comprar 2 cajas de lechuga. Bueno, los mini mercados Carrefour fueron un regalo de Moreno cuando fundió una cadena muy importante de supermercado y se la entregó llave en mano. Le dijo, acá la tienen. Estos muchachos nunca fueron de izquierda. Por eso, yo digo, tenías que votar a Scioli, que era autoritario, de derecha, y a Macri, que era de derecha democrático. El avance era Macri. Después con Macri discuto. El otro no me dejaba discutir. Ahora, en medio de todo esto aparecen personajes del mismo espacio como Lilita que putean al Papa. Duro, ¿no? La palabra putear al Papa. Es como mucho, ¿no? O sea, o es tal vez una interna del gobierno y la mandaron a putear al Papa. No, pero Lilita siempre zafa. Yo voy a decir lo siguiente. Tenemos un hombre que salió de esta mediocridad nuestra y es admirado por todo el mundo.
Entonces estamos todos los gritos para que vuelva y degradarlo entre nosotros, ¿o no? ¿Cómo puede haber en un país donde todos hablamos en contra de la grieta en el mismo minuto que insultamos al otro? Porque yo digo, estoy en contra de la grieta, pero hay que matar a los kirchneristas. Es un cuento chino. Yo desarrollo la... Para estar en contra de la grieta habría que sembrar un poco de amor. Y si le mandan un rosario a Milagro Sala y un montón de imbéciles gritan como desalmados, es porque creen que el odio... Digamos, el drama nuestro es que teníamos soñadores y hoy solo tenemos vengadores. Hay un montón de vengadores que no sabe de qué se venga. Si viene un tipo, me habla mal del peronismo, me habla mal del Papa, me habla... Digo, si seguimos fracturando, ¿no? Vamos a quedar más divididos que nunca, ¿o no? Sin saber por qué. Macri parece que en las últimas horas, esta semana por lo menos con lo de ganancias, pareció ser mucho más popular que aquellos que se disfrazaban de peronistas en los últimos 12 años, ¿no? Pero para eso no necesita mucho. No hace falta mucho. Digamos, para ser más democrático que Cristina, con sonreír ya está hecho, ¿o no? Recién un taxista en la esquina, normalmente te saluda, y un tachero de esos que quedó prendido, ¿viste? Como aquel japonés que encontraron tirando 30 años después. Un tachero me grita, aguante Cristina. Le digo, aguante en la casa, ¿no? Le digo, porque no, si aguanta, aguanta. Pobre los nietos, ¿te imaginas los nietos de Cristina? Eso dulzura no tiene. La última te hago, Milagro Sala, título, te doy libre desarrollo. No, yo, a ver, creo que Milagro Sala es un desarrollo del gobierno, donde se equivoca al darle al marginal los elementos para que él mismo se reintegre, con lo cual está negando al Estado la obligación de hacerlo. Ahora, a mí, esa Milagro Sala que se desborda es la lógica de un Estado que le da a quien no tiene conciencia los instrumentos para que haga lo que se le dé la gana. Yo tampoco demonizo a Milagro Sala. Digo, algo tuvo que ver el gobierno anterior. Estado somos todos. No la libero, pero me hago cargo de que fue el Estado que yo hoy heredo el que hizo que ese desmán sea posible. Y entonces, bajo la bronca, bajo el odio, creo que el rosario del Papa es imprescindible y creo que el enemigo no es Milagro Sala. El enemigo es nuestra incomprensión, nuestra incapacidad de perdonar al otro. No nos perdonamos nada, ni el pasado. Entonces, viene un tipo y te dice, ayer yo leía un artículo donde te agarran el Perón del 5 por 1. Y vos decís, macho, ya volvió un Perón que se abrazó con Balbín. ¿Por qué me agarras al de atrás? El del 45. Es como si yo voy a Estados Unidos y me agarro con el Ku Klux Klan. No, flaco, hay un presidente negro. Entonces, hay que agarrar la historia de donde está, no de donde se nos da la gana. Y si no lo tenés a Osvaldo Bayer que se pelea con Roca. Sí, tiene un problema. Estamos hechos. Sí, sí. Yo le dije que me mande un monumento de Roca a casa. Ahora, cuando va a Alemania la juega de distraído, porque allá no se pelea con Hitler. Acá se pelea con Roca. Allá debe jugar de ciudadano ilustre. Te hago la última. Milagro Sala cayó por ser pobre porque Cristóbal López y Lázaro Báez siguen libres. Es más fácil que los pobres, los que venían de pobre. Claro, sí, porque nosotros también eran pobres. Sí, sí. Pero se enriquecieron antes. Pero Lázaro Báez, mirá todo lo que aguantó. Y lo que va a aguantar Pero todavía. también, la Espero otra que aguante hace 30 poco. días. Espero que aguante poco. Gracias, Julio. Bienvenido a este nuevo ciclo 2016. Señores, les voy a pedir que vayamos con un pedacito de Gustavo Pose. Lo fuimos a visitar a San Isidro y volvemos con todo. Nos espera el diputado Lipovetsky, el sindicalismo y la realidad argentina con los economistas. Vamos y ya venimos. Bueno, y acá estamos, nueva temporada 2016, estrenando todo, pero hay algunas cosas en la Argentina que no cambian. Y una de ellas es la elección de los sanisidrenses que eligieron otra vez a Gustavo Pose. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va llevando los primeros días de un nuevo mandato? Bien, en realidad son horas, ¿no? De haber asumido. Sobre todo yo creo que son horas para el presidente de la Nación, para la gobernadora, para los gobernadores nuevos, para los intendentes nuevos, son horas escasas. Imagínense que asumimos 3 fines de semana largos en diciembre, la fiesta, el inicio de la economía en vacaciones, son horas. En mi caso es distinto, yo trabajo durante vacaciones, disfruto de las vacaciones, vengo un día y medio a full. Mis vacaciones una parte son el trabajo porque lo disfruto y con eso le gano al año, le saco ventajas. Pero bueno, ya tuve la oportunidad de ser un intendente afianzado, ¿no? ¿Cuántos gobernadores vio pasar a lo largo de su gestión? 4. Cuatro. Cuatro. ¿Qué? Y los vi como legislador, ¿no?
vi cuando estaba del otro lado del alambrado, que no estaba en la función pública, y vi el mejor gobernador contemporáneo, a usted le gustará, no le gustará, Alejandro Armendáriz. No, claro, el primer gobernador de la provincia. Lo que pasa es que no pudo mostrar lo suyo porque era de la misma provincia que Raúl Alfonsín, un prócer hoy, pero bueno, eso opacaba y complicaba la gestión de Armendáriz. No es el que cedió la coparticipación. El que cede la coparticipación, los 7 puntos, 6 puntos y medio de coparticipación que cede Buenos Aires al norte del país fue Antonio Cafiero, porque quería legítimamente ser el candidato del peronismo federal del norte, de la Liga Federal, etc. Y bueno, ahí fue cuando se dio los 6 puntos y medio. Alfonsín, para compensar esa cesión que hacía Cafiero, que es lo que hace, fija una ley nacional por la cual el 48%, la mitad del ingreso nacional debía ser coparticipable. Entonces la provincia de Buenos Aires cedía, pero quedaba nivelada porque recibía toda esa seguridad. Bueno, lo que ocurre es que con la ley del cheque y demás, en todos estos años, desde la crisis de ahora, desde Kirchner hacia ahora, así como hubo muchas cosas muy buenas, lo cierto es que solamente se coparticipa el 20% del ingreso nacional. Pierde 2 veces la provincia de Buenos Aires, es la que más pierde. En eso de perder, la provincia de Buenos Aires se ha resentido muchísimo. María Eugenia Vidal dice categóricamente que heredó un desastre. ¿Usted considera que es así? Sí, a ver, es muy grave la situación en la que se recibe la provincia de Buenos Aires, eso sí es cierto. Echar culpas no es el momento. Bueno, tener bien la provincia con las riendas en las manos, con las riendas firmes, lo está haciendo María Eugenia Vidal, tiene el apoyo de todos nosotros, de los intendentes, pero sí, la situación de la provincia de Buenos Aires siempre fue grave. Fue mucho más grave cuando todo era campaña electoral, gasto de campaña electoral, gastos pospuestos para el año siguiente. ¿Y quiénes son las víctimas de esto? No solo Vidal, la provincia de Buenos Aires, su gente. Había un tema central en medio de lo que es administrar con continuidad, y es que usted no cambió, pero sí cambiaron los gobernadores, como decíamos hace un rato. ¿Cuál es la relación que tiene usted hoy con María Eugenia Vidal? ¿Cómo se plantea? ¿Qué cambió? ¿Qué está mejor? ¿Qué está peor? Nosotros somos un frente, radicales, pro, vecinalistas, independientes, muchos peronistas, y vamos en un frente juntos, luchamos para ser gobierno nacional, por la presidencia, por la gobernación, por el resto de las provincias, por los municipios. Y lo logramos, en buena parte lo logramos. Así que lo primero que hay que saber en política es cómo se para uno. Y nosotros estamos para apoyar. En realidad todos debemos apoyar, pero nosotros somos oficialistas. Entonces el disenso hacia adentro y hacia afuera, el mejor apoyo, porque los buenos gobiernos es lo que queremos y los malos gobiernos, la que perjudica, el perjudicado es el ciudadano. ¿Le valoran la experiencia en el espacio del oficialismo al que pertenece usted? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo llaman, lo consultan? No es necesario tanto que uno lo consulte, uno sabe que eso es valorado y que el aporte lo tiene. En medio de todo esto están los anuncios, por ejemplo, del aumento del piso no imponible de ganancias, un anuncio importante de la semana, pero que viene acompañado de otros reclamos de los sectores sindicales que parecen no darse por satisfechos con esto, que lo sienten más como una conquista propia que como un gesto del gobierno, ¿no? Está esa sensación de que el sindicalismo dice, este es el logro de nuestra lucha, no es el gesto de Macri. Pero ahora se viene la segunda etapa. Es el gesto de Macri. Y es Macri que cumplió lo que dijo en la campaña electoral. Cristina no lo hizo. Ni lo iba a hacer. Ni lo iba a hacer. Ahora, en esta etapa se abren paritarias. Y usted es un fenómeno raro a nivel municipal. Usted en San Isidro prefirió las paritarias. Eligió ir al diálogo paritario con los empleados municipales. Cumplí con la ley. El único lugar donde en realidad se hizo la paritaria de los 135 municipios el año pasado fue este. Y este municipio además luchó 16 años en la Suprema Corte de La Plata por la autonomía de los municipios. Perfectamente nosotros podíamos habernos retirado de la paritaria habiendo ganado el juicio en provincia. Sin embargo, buscamos la forma de sentarnos con el gremio, la Federación de Municipales, la de Seba y el Cholo García, que lógicamente su origen es peronista en la provincia, pero sentarnos y encontrarle la vuelta, y acá en San Isidro fue el lugar de la primera paritaria. No hay que tenerle miedo a sentarse, al contrario, hay que tenerle miedo a la distancia, a la negación. Bueno, Gustavo Pose, intendente de San Isidro, quinta vez consecutiva que es intendente de San Isidro, con lo cual hay algunas cosas que en la Argentina cambian, esa no. Ya llegó Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, le ganó a Jesús Carilino. Lleva sus 60 días de gobierno y enseguida vamos a estar con él, y ya está el diputado Lipovetsky, más amarillo no hay.
¿Cómo le va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Me voy a sentar en la mesa sindical un ratito. Me siento Mauricio Macri, todos sindicatos en la mesa de Macri ahora, ¿no? ¿Cómo todos los anda, sindicatos. Primato? ¿Eh? Todos los sindicatos. Todos los sindicatos. Yo veía la foto de Macri y decía, ¿pero qué pasó? Se hizo peronista, rápido, urgente. Usted estaba ahí en la Y foto. vos te hiciste empresarial, porque Y yo- escuchando el comentario de Bárbaro y tuyo sobre esta remarcación, Sí, terrible. sobre esta codicia, tu programa creo fue imitado por los empresarios. Sí, ¿no? Para ellos 1 más 1 es 3. Es 3. Es 3. Y si da 6, mejor. Si da 6 mejor. Ahora, les pregunto a todos, ¿no? Y abro el juego. Macri les tenía miedo a ustedes. Uno hablaba con el Macri en diciembre, en enero, y decía, el problema va a ser parar la inflación por el pedido de los sindicatos, las paritarias. Y cuando se dio vuelta le habían subido 1.200% la cadena de supermercados, la cadena de precios. Fueron ustedes, se sentaron y acordaron el mínimo no imponible de ganancia y no hubo conflicto. Se está hablando de las paritarias. ¿Qué es lo que le cambió a Macri para que ahora se dé cuenta que los sindicatos no eran el obstáculo, que era la patria financiera, el mercado concentrado? ¿Qué cambió en Macri? Bueno, pero este es el compromiso de Macri en su campaña. Este es un compromiso de campaña, el de los 30.000 pesos de mínimo no imponible. Algo que sirve, pero que no es el objetivo final. El objetivo final del movimiento obrero ha sido que se elimine la ley de ganancia para los trabajadores que están dentro de los convenios colectivos de trabajo. Esto es lo que estamos planteando nosotros. De acuerdo a la ley, un salario no es más que la contraprestación del hombre que pone su esfuerzo físico y mental. Por supuesto. Así que esto es lo que pretendemos. O sea, si es un paso y es importante, lo tenemos que ver, porque hay 1000 números de ayer hasta hoy. O sea, no hemos cambiado las categorías. No, hasta eso todavía queda. Creo que tenemos cosas pendientes. Sí, Mancini, yo creo, a ver. me parece una reflexión, coincido totalmente. Importante, si vamos a decir más ya que sea insuficiente, es que el presidente lo marcó en el discurso, que nosotros aspirábamos a más, dijo primero, y que iba a ser progresivo. Me parece que las escalas se tocan recién el año que viene, es una progresividad que está mal. Bueno, uno dirá, esperaron 12 años, podemos esperar un año más, pero hay cuestiones que son muy difíciles de esperar porque esas escalas, cuando uno pasa la línea, se hace tremendamente difícil, ¿no? Pero hay dos actitudes. La primera, creo que es importante para aquellos gremios que van a discutir paritarias y la mayoría de su gente está por encima de 15.000 pesos, donde cualquier aumento se lo llevaba el Estado a través de ganancias. Para esos sectores, que será un 10, un 15%, de acuerdo a lo que ha sido la inflación y lo que son los salarios, creo que es una parte solución a la discusión paritaria, pero después queda el otro grueso, ¿no? Bueno, hay 16 millones de personas activas y 9 Por millones eso. de afiliados sindicalizados. Y esto recién, digamos, uno podría decir, ha beneficiado a 1.100.000. Por eso El resto mismo. lo miran por televisión, Después, ¿no? bueno, pero esto, la reflexión es el salario miserable que tenían los argentinos a la entrada de este gobierno, agravada por lo que hablábamos de la remarcación. Lo bueno que en la discusión paritaria los empresarios no pueden decir que los salarios son causantes de inflación, porque ni la remarcación de precios, ni el sinceramiento de las Fueron tarifas producto de los eléctricas, salarios. es decir, todo lo que pasó estos 4 meses y lo que viene pasando, no hubo un aumento salarial. Mancini, ¿cómo la ven ustedes? Por supuesto que es una muy buena noticia para los trabajadores que se haya elevado el mínimo no imponible. Por supuesto que nosotros somos totalmente conscientes que lo que se necesita para modificar el tema de las escalas es que salga una ley, porque la modificación de las escalas se tiene que hacer por ley y no por un decreto del presidente. Hay muchísimos proyectos de ley en la Cámara de Diputados, justamente muchísimos proyectos de ley presentados por el Movimiento Obrero, en donde se hablaba de 8 mínimos, uno de los proyectos que se presentaron, se hablaba de modificar el mínimo no imponible a 8 salarios mínimos vital y móvil, así que hoy estaríamos hablando de cerca de los 48.000 pesos el mínimo no imponible y sería un razonamiento hasta lógico. Y por supuesto el tema de las escalas que nos afecta a la tablita de Machinea, la famosa tablita de Machinea que no se modificó y que afecta muchísimo a los trabajadores. Es un paso que se dio, es un muy buen paso que se dio, en donde se van a ver beneficiados muchísimos trabajadores. ¿Lo sorprendió Macri con esto?
No, porque se venía hablando. Sí. No nos sorprende tampoco que se haya reunido con el movimiento obrero, porque de hecho en campaña ha anunciado que se iba a reunir con los distintos sectores, así como se reunió. Lo que pasa es que lo veíamos como algo lo que es normal durante muchísimos años. Nosotros, la última reunión que tuvimos, creo que el Consejo Directivo de CGT... 2010. La última vez que nos reunimos con el Gobierno Nacional para discutir los temas... Junio del 2010. Junio del 2010. Así que estamos viendo algo normal, que las organizaciones, las confederaciones, se reúnan con el presidente de la Nación, vean algo y por miedo, como bien lo dijiste vos, ¿se reunió por miedo? No, se reunió, pues tiene que ser un mecanismo normal del gobierno, claro. Como hizo de reunirse con los gobernadores, que no son del mismo palo, y se reunió con todos los gobernadores es algo normal. Digo, Pero, la convivencia... A mí me molesta verlo abrazarse con Infran, me da cosa. No, una Pero cuestión, bueno. no les obliga, no todos los sectores sindicales no fueron convocados. No. La CTA de Micheli, por lo menos yo hablé con Pablo el otro día en una radio, ellos pidieron por escrito ser convocados, entonces creo que esto Tienen que ser convocados. Tiene que ser convocado, por supuesto. Parodi, Sí, por ¿cómo supuesto. está el tema docente? Está complicado. Está complicado porque hasta el momento el ministro viene dilatando la firma del acuerdo, el preacuerdo que se había establecido a nivel nacional. Ahora aparentemente estarían por dar marcha atrás. La verdad, estamos a una semana del inicio del ciclo lectivo y, digamos, la paritaria nacional para nosotros es el piso de discusión en cada una de las jurisdicciones. Los gobernadores están negando, hay un como sí, ¿no? Entonces nos convocan, ofrecen un 22%, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ofrecen un 22% a pagar en cuotas que se termina de cobrar en el mes de octubre. La verdad que nadie puede creer que eso sea un ofrecimiento serio. Así que la verdad que nosotros lo vemos con preocupación. ¿Y el inicio de las clases? Porque la señora que lo está mirando dice, ¿y las clases entonces? Y está complicado. Está complicado. ¿No está garantizado que empiecen las clases? Nosotros vamos a poner a consideración de las asambleas de los afiliados las resoluciones y lo que proponga el gobierno de la ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias, cada una de las provincias, y el gobierno nacional. El problema es que todavía no tenemos qué propuesta poner a consideración. El ministro Esteban Bullrich... Esto siempre la misma Exactamente. historia. O sea, llegamos Mira, a febrero y nosotros todavía no venimos tenemos la pidiendo propuesta desde el para mes de diciembre, tanto cuando asumió, al segundo día de asumir el ministro de Educación Esteban Bullrich, convocó a los sindicatos. Nos reunimos, le planteamos que queríamos llegar a un acuerdo. Bueno, estamos hoy a una semana del inicio del ciclo lectivo y no Me deja aparentemente no entonces hay decir a acuerdo. la señora que nos está mirando que no está garantizado que empiecen las clases. No está Si garantizado. no me equivoco. No. Nosotros Mala noticia. pero sí, la verdad que sí. Mira, nosotros con Esteban Bullrich, ministro de Educación de la ciudad, todos los años llegamos a acuerdos salariales. Todos los años empezaron las clases. Es verdad, venía bien. Es decir, no es un problema de color político. ¿Y ahora por qué no se lo cierran? ¿Por miedo a contagiar a la provincia? La verdad que no sabemos. La verdad que no sabemos porque nosotros lo que estamos planteando, lo que se planteó en la mesa salarial era llevar de 6.060 el salario inicial de un docente, 6.060 Valdés pesos, hacía así, dice a 8.500 pesos. Eso estaba acordado. De básico. Inicial. Inicial, el básico, tiene que ver con la conformación del salario en cada una de las jurisdicciones, tienen distintas conformaciones. Ahora, ustedes es saben el, que es el si piso tienen- para empezar a Si discutir. ustedes tienen 3 docentes en el mismo cargo, el aumento hay que pagárselo a 3 docentes. Está complicado, se tienen que aflojar. Sí, ustedes pero no hay también. 3 docentes en el ¿No? mismo cargo. No. ¿Seguro? No estoy seguro. ¿Me promete si yo hago un programa especial para ver qué pasa Hay con que, los docentes? No si, le invoco si me 3 das docentes 2 por minutos, cátedra? yo te explico por qué se confunde mucho de eso. Esperá, no te me lo des ahora, te lo doy, pero lo seguimos después, no se vaya. Usted me hacía No, señal pero que- queremos hablar de inflación. Sí, ahora vamos. Es Mirá, necesario, tengo porque un si hablamos de cuadro, los 30.000 y tengo no un hablamos de gráfico inflación, estamos listos. solo para la mesa sindical, preparado, que ahora lo debato con ustedes, porque ustedes están contentos porque le devolvieron una parte de las ganancias, y cuando sumo todo lo que aumentó, se quedaron sin devolución de la ganancia. Pero el 10%, están los demás. Y están los jubilados también, ¿no? Ahora, déjenme que ya vengo, ¿eh? Ahí vengo. Lipovetsky, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenido, es un placer que tenerlo. Gracias, felicitaciones. Estrenando ser diputado nacional. ¿Lo dejaron? ¿Ya se sentó en la banca? ¿Hizo algo? Sí, tuvimos la sesión donde juró el presidente, Claro, la ni sesión hablar, del día de la diciembre, historia. la Asamblea Legislativa, así que... Bien. Sí. ¿Cómo se sintió? ¿Cómodo? ¿Asumía Macri? No, pues, realmente fue una gran emoción ver a nuestro líder, a nuestro presidente asumiendo, después de alguien con quien venimos trabajando hace muchos años y que realmente hayamos estado en ese momento compartiéndolo y escuchando las palabras tan sensatas que dio en ese momento, la verdad que fue
un momento inolvidable. ¿Qué espera para el 1 de marzo? Se viene la apertura de sesiones y dicen que va a ir con todos los números de lo que le dejó el kirchnerismo, que el kirchnerismo no quiere bajar, dicen que Máximo Kirchner está enojado y no quiere ir al recinto. Bueno, será un tema de Máximo. Claramente Mauricio seguramente va un poco a contarle a la gente qué es lo que recibimos, que es realmente una situación muy complicada desde el punto de vista de la economía, de la situación del Estado Nacional, el funcionamiento del Estado Nacional, realmente problemas muy graves que se van reflejados en todo lo que pasó el año pasado, la alta inflación que continúa, por supuesto, porque era imposible que eso cambie de una manera tan rápida y que de a poquito iremos cambiando, ¿no? Me parece que el anuncio del día de ayer del aumento del mínimo no imponible es una muy buena noticia. La inclusión en las asignaciones familiares para más de 1.200.000 chicos me parece que es clave. Creo que tiene que ver con ese discurso que tanto fue criticado de Mauricio cuando decía que él tomaba el peronismo del tema de justicia social. Bueno, creo que un buen ejemplo de eso es los anuncios del día de ayer. Bueno, Perón decía que todos son peronistas, a ver si todavía Macri termina el gobierno diciendo que es peronista, ¿no? Bueno, seguramente las cosas buenas del peronismo, que son muchas, Mauricio las va a tomar y vamos a hacer un gran gobierno. ¿Está de acuerdo que lo maltrataron los sectores concentrados de la economía? Les tiró un centro y lo maltrataron, le volvió cualquier cosa. Sí, bueno, hay que ver. La verdad que hemos tomado medidas que creemos que se van a ir reflejando. Realmente el país necesita reactivar. Encontremos una economía que venía de casi 25 meses de caída de la actividad industrial, déficit en la balanza comercial. Ayer se anunció la primera, digamos, números del INDEC, fue justamente la balanza comercial del año pasado, donde qué quilombo el INDEC, ¿no? Bueno, un lío y un déficit de la balanza comercial. Es decir, el año pasado se importó más que se exportó y eso significa que realmente la famosa modelo nacional y popular del desarrollo industrial no se dio claramente, era todo un parte del relato. Y ahora hay que empezar a resolver eso, para eso hay que poner la economía a producir, a la gente a trabajar y para eso algunas medidas que se han tomado están vinculadas con eso, hay que darle tiempo para que se vean reflejadas en la realidad, ¿no? Tenemos 60 días de gobierno. ¿En qué comisiones va a estar? Bueno, seguramente las vinculadas con los temas legales, por supuesto, por mi profesión y justicia constitucional, también derechos humanos, yo fui secretario de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad. Vio que fue a visitar la ESMA, Macri. Bueno, me parece que es una muy buena iniciativa. No solamente eso, la Secretaría de Derechos Humanos va a funcionar en la ESMA, o ya está funcionando en la ESMA, es un lugar simbólico en ese punto, pero digamos por otro lado hay que trabajar por los derechos humanos, no solamente lo de la memoria, que es clave por la historia de nuestro país, sino también en todo lo que viene, ¿no? Los derechos humanos de la segunda generación, ¿no? De discriminación, ese es un tema clave en la Argentina que viene. Por eso en el Congreso también vamos a trabajar en una nueva ley antidiscriminación, que la que tenemos es muy antigua, ¿no? Es de la ¿Se década metió del un 80. funcionario usted en un quilombo cuando dijo los desaparecidos no eran 30.000, eran 8.000? Bueno, creo que, digamos, me parece que es un debate que no tiene sentido. La verdad que fue un genocidio y claramente cuando hay un genocidio, que sean 8.000 o 30.000, no es la discusión. Más allá de que es el deber del Estado investigar hasta que se determine exactamente cuántos asesinados y desaparecidos ocurrieron durante la dictadura Acaba de militar. aparecer en una comisaría de Santa Fe material de la década del 70, ¿vio? Seguramente. Todavía se puede encontrar hay cosas. varias cosas que se le reclamaban al gobierno de Cristina, que hablaba tanto de los derechos humanos, pero no había abierto muchos de los archivos de la Fuerza de Seguridad. Creo que hay que trabajar en eso para realmente saber la verdad de lo que pasó con todos los desaparecidos de la dictadura, ¿no? Sé que está apurado, Lipovetsky. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias. Su casa, ya sabe, acá arrancamos. Bueno, muchísimas Me voy con el intendente de Malvinas Argentina. ¿Cómo le va, Nardini? ¿Bien? Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo está, Santiago? ¿Qué se Bien. siente a 60 días de ser el intendente? Oh, la verdad que es una responsabilidad enorme, pero contento de asumir este compromiso y el desafío, ¿no? De poder transformar lo que es el destino de Malvinas Argentina, conservando, como siempre dije durante toda la campaña, lo que se ha hecho bien durante 20 años y mejorándolo y optimizándolo, más que nada siendo coherente y trabajando en conjunto, más allá de la diferencia ideológica que podamos tener, articulando políticas públicas e institucionales, ¿no? Me cuenta un poquito de qué pasó cuando se fueron, porque hubo transiciones sanas y algunas complicadas. La de Malvinas pareció ser complicada. ¿Le faltó algo cuando se fueron, cuando usted llegó? ¿Estaba todo bien? ¿Charló con Carilino antes de ir? ¿Se le dijo, tomá, te dejó todo ordenado? No, para nada. O sea, solamente tuve una conversación telefónica después de 20 días de haber ganado la elección. Bueno, en donde en realidad no llegamos a charlar personalmente, pero bueno, sí, de varias áreas tuvimos colaboración, de otras áreas no, en donde, bueno, una de las que más sufrió fue la Secretaría de Servicios, en donde las diferentes dependencias, bueno, nos encontramos que no teníamos ni siquiera desmalezadoras para cumplir con lo mínimo indispensable, que es la limpieza de los diferentes sectores. ¿Y las dónde estaba localidades. todo eso? Porque se suponía que el municipio funcionaba. Es que funcionaba. ¿Y entonces? Lo que pasa es que cuando llegamos nosotros, esas cosas desaparecieron. Que obviamente se está auditando y
con la colaboración del acompañamiento del Tribunal de Cuentas, después hacer lo correspondiente, ¿no? De la manera legal. ¿Y en la salud qué encontró? Porque era la bandera de batalla de Carilino, era lo maravilloso de la salud de Malvinas Argentinas. No, en la salud encontramos lo que siempre he reconocido, toda la inversión en infraestructura hospitalaria, también teniendo en cuenta, pero bueno, hoy sufriendo, dándole continuidad para hacerlo más social, más abierto y bueno, teniendo en cuenta algo que bueno, nos ha tocado padecer. Muchas veces la política hace que termine pagando la gente y la maldad de, bueno, de querer hacerle creer a un sector que bueno, no estábamos brindando el servicio correspondiente y bueno, no era así, particularmente con lo que fue el hospital de obesidad. Y bueno, y esto la verdad que fue desmentido por el mismo doctor Cormillot, algo que bueno, duele, ¿no? Porque se está trabajando y mucho sobre eso y la verdad que se le está poniendo empeño y el equipo de profesionales sigue siendo el mismo, que la verdad que le pone unas ganas bárbaras y tiene un corazón enorme, ¿no? Siempre a disposición y al servicio del vecino Malvinas Argentinas y de muchos municipios más que se van a atender a Malvinas. Son muchos los intendentes nuevos del peronismo que han ganado en distritos nuevos. Hubo cambios en todo, el Cambiemos fue para todos. Bueno, usted se refleja en Malvinas Argentinas, también Gustavo Menéndez, Juanchi Zabaleta. La pregunta es, cuando se sientan ustedes, Insaurralde, se sientan y dicen, se reconocen intendentes opositores hoy, porque les toca hacer oposición, ¿qué ven que ha cambiado en el diálogo? ¿Sirve el diálogo con María Eugenia Vidal? ¿Les está sirviendo? ¿Hay, existe o es todo para la galería? No, sirve el diálogo con todos, porque lo que te decía, particularmente uno cuestionaba de la gestión anterior que por tener un pensamiento aférrimo, bueno, no terminaba teniendo canales de diálogo con lo que era el gobierno provincial y nacional y dejaba Malvinas como una isla, ¿no? Particularmente desde mi punto, yo me he comprometido que esto no sea así y en realidad nos vamos juntando con todos, o sea, con diferentes sectores, con el frente, intendentes vecinos del Frente Renovador, de lo que es Cambiemos también o el PRO, para trabajar en conjunto porque hay problemáticas que nos unen y en realidad de esa forma vamos a poder solucionarlo porque si no lo termina pagando la gente, ¿no? ¿Está cómodo como intendente? Totalmente. ¿La gente está contenta? La gente, la verdad que nos ha acompañado muchísimo, nos sigue acompañando y va viendo que en los primeros 60 días hemos hecho cosas que hemos prometido durante la campaña y vamos a seguir cumpliendo con esa situación. Una de ellas que bueno, había sido muy reclamada y no tuvo mucha repercusión, que pensaban que mentíamos, fue bueno, cerrar los prostíbulos por el tema de la trata. Y pensaron que solamente era para la foto y bueno, y fuimos consecuentes con lo que habíamos dicho. Y están cerrados. Para valorizar el rol de la mujer en la sociedad y bueno, la verdad que enaltecer eso que bueno, creo que coinciden todos, ¿no? Dijo mujeres, si viene Cristina los invita a tomar café, ¿va? Seguramente que sí. Seguro que sí. Como con todos, como también con la gobernadora y con todos los que nos inviten y lo venimos haciendo de esa manera, ¿no? Me dicen que Cristina los va a invitar a tomar café el 8, el 9. No lo sé, no me avisaron todavía. Bueno, si tengo razón me cuenta. Bárbaro. Gracias Nardini por estar. Gracias, Les pido con la segunda parte de Pose y vuelvo con el gráfico de la mesa sindical. Los voy a poner en apuros a los que están contentos por la devolución de ganancias. El Ministerio es un espacio donde conviven las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la producción o de la industria, de las finanzas. ¿Usted nota que hay asimetrías? Hoy decía Perón que los sueldos van por la escalera y los precios por el ascensor. ¿Usted siente que hay un vacío hacia la responsabilidad del gobierno de algunos sectores empresarios que no asumen responsabilidad? A la paritaria hay que ir con responsabilidad del empresario, con responsabilidad del representante de los trabajadores. Primero, un acuerdo, preservar la fuente de trabajo, y eso debe cumplirse. La siguiente cuestión es de qué manera no ir a lo que vos decías de Perón, lógicamente Perón se refería a la carrera del salario contra la inflación, contra el precio. Esa carrera es una carrera que tiene ganador. Siempre el que pierde es el sueldo del trabajador en relación a la inflación. En lugar de una carrera hay que consolidar. Por eso a la paritaria hay que ir en búsqueda de justicia social, hay que ir con responsabilidad social empresaria también, de los dos lados. La idea de la responsabilidad social empresaria o el fin social del dinero, parecería que en algunos sectores concentrados no funciona, ¿no? Por ejemplo, el supermercadismo no ha sido muy solidario ni con Macri ni con los trabajadores, ¿no? Han tenido ganancias superlativas en los últimos 60 días, cuando el gobierno le dio todo y le respondieron de la peor manera, ¿no? O sea, hoy la inflación de góndola parece ser superior incluso. ¿Sabés qué es lo que pasa? Mirá,
el equipo económico estuvo delante de una decisión que yo no la critico. Yo no voy a dejar de reconocer que el gobierno nacional lo que está haciendo es lo que corresponde. Lo que dijo además que iba a hacer, que fue tan criticado durante la campaña electoral, Macri dijo que era lo que iba a hacer. ¿Cómo lo comunican, cómo no lo comunican? Bueno, ahí ya es la política. A veces diría que son muy fuertes, muy monolíticos en la sinceridad con la que practican la comunicación respecto de a veces las acciones duras que tienen que practicar. Eligieron entre el gradualismo y el JOC, eligieron ser graduales, así que imagínate lo que hubiese sido el JOC. Bueno, la inflación, que es lo más grave que hay. Lo que no hicieron fue comunicar de entrada para no sacarle confianza a la economía. El equipo económico no dijo lo que debió haber dicho, que era el estado en que se recibía el país, sin reservas, con reservas negativas en el Banco Central, con una emisión durante los años 2014 y sobre todo los últimos meses del 2015 que es explosiva. Hoy la inflación que no se logra controlar y que se va a controlar después de la lucha de todos estos meses es entre otras cosas por esa emisión y porque además está el efecto resorte. Los precios que fueron apretados y apretados de manera ficticia, en un momento cuando se liberan los precios, no por decisión, porque tiene que ser así, porque así funciona la economía, cuando se libera del control de precios, lo primero es el efecto resorte. Entonces, un país sin la suficiente oferta de bienes y de servicios. ¿Por qué es la inflación? La inflación es cuando hay una insuficiente oferta de bienes y de servicios en relación a la demanda. Y a su vez, la demanda, ¿qué es lo que se hizo? Una emisión tremenda durante los últimos 2 años, sobre todo los últimos meses. Entonces, esto recién se va a controlar con buen gobierno, se va a controlar con una acción respetada en la paritaria y tenemos que tener paciencia. Se está haciendo lo que corresponde. Lo que no se dijo es la verdad del primer minuto, la gravedad en que se recibía esto. Un error. ¿Entiendo? A ver, hay que estar arriba del ring, ¿no? Tal vez hubiese sido mejor decir toda la verdad de entrada. Pero lo cierto es que se hace lo que corresponde. ¿En cuánto le afecta la inflación al presupuesto de San Isidro que fue votado el año pasado cuando usted pensaba por ahí en otro fenómeno económico, los concejales cuando lo votaron, y de repente se encuentran con esta situación inflacionaria que el presidente la menciona cada 10 minutos? El presidente marca claramente que está frente a este problema. ¿Los presupuestos municipales tenían previsto este problema que hoy es agenda prioritaria de los argentinos? Bueno, te imaginas que yo no tengo oportunidad de equivocarme, pues soy un intendente que ya se dedica hace mucho a esto. Esta es la 5ª elección que gano y el apoyo de mis vecinos tiene que traducirse en que sé de qué se trata esto. Sí, tomé las previsiones del caso cuando se hizo el presupuesto de este año. La tomé la previsión desde mucho antes de conocer el resultado de la elección. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entender que cuando sos intendente vos deseás que los gobiernos triunfen, que triunfe la nación, que triunfe tu provincia. El hecho de lo que se está viviendo, de esta dificultad con lo de la inflación, es que yo no le puedo trasladar a mis vecinos el precio de la realidad inflacionaria. Le traslado una partecita. Tengo que ajustarme y ajustarme y ajustarme. ¿Para qué? Para no trasladarle eso a los vecinos. Dentro de lo que es un municipio, gestionar obra pública con su propio presupuesto dinamiza la economía del sector, de su propio espacio municipal, o se le escapa hacia otro lugar y no se concentra, o vale la pena hacer obra pública. No, la obra pública es igualadora. La obra pública hace que el que tiene y el que no tiene lleguen a la par. El que tiene agua y el que no tiene agua, que todos lleguen juntos. La obra pública, buena, la de base, la real, nos levanta a todos. Yo nunca voy a permitir que la gestión pierda de eso, porque si no, no tiene el sentido de para qué estamos. Nosotros estamos para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, de nuestros barrios, del conjunto del distrito. En el lugar más bajo de San Isidro, en el Bajo Bulón, que es el más segundo cordón de todos, si subimos en Martínez, en Acasuso, en San Isidro, en Bécar, en Villa Adelina, en todos lados. A ver, hay que tratar de que la obra pública a veces no sea toda tercerizada, es decir, que no sea toda privada. ¿Por qué? Porque podemos hacer más. Es muy buena la actitud de los trabajadores municipales. El trabajador municipal es la 4ª fuerza en el país. No habla bien del país, ¿no? Quiere decir que el país hay muchos rubros, el plástico, esmata, el metal, etcétera, no son los primeros rubros. Pero bueno, es la cuarta fuerza laboral del país. Y los trabajadores municipales a lo largo de todo el país hacen un esfuerzo muy, muy grande para poder compensar lo que no se puede hacer desde lo privado. Este es uno de los lugares, porque por más que San Isidro tan rico, elegante, glamour, todo esto está fenómeno, pero la realidad es que San Isidro se sostiene con los trabajadores municipales. ¿Lo puedo meter en algún tema nacional? Claro. Milagro Salas. Lo que corresponde. La verdad, me encanta que sea radical el gobernador de Jujuy. Me encanta que Morales tenga lo que hay que tener.
Bueno, duro y claro, Gustavo Pose dice que lo de Milagro Salo le encanta, que le encanta que el gobernador sea radical y que la situación está bien como está. Este es el gráfico que les prometí para la mesa sindical. Los Minions festejan la devolución del impuesto a las ganancias, esto de subir el mínimo no imponible a 30.000, y entonces hay una fiesta Minion. Todos los amarillos bailan, Macri está contento, nos arreglamos, nos pusimos de novio con el movimiento obrero, pero hay una grieta, ¿no? Y esa grieta es la de los aumentos que vinieron antes de la devolución de ganancias, que beneficia a 1,5 millones de trabajadores. El resto está muy por debajo de que alguien le pueda haber sacado alguna vez ganancias. Y entonces tenemos el 500% en la luz, el 13% de las naftas, el 9% que me marcaba acá muy bien Piumato, no en obras sociales, chicos, sino en prepagas, el 30% en los colegios, 250% en el gas es lo que se calcula en el Ministerio de Energía, que Aranguren tiene tapado con 500 carpetas. Y esto es para el invierno, por supuesto, no le van a aumentar el gas en verano si no lo usa usted. Y tenemos una suma que va dando más, que de a poco se va comiendo esta devolución que le hicieron a la clase media que pagaba ganancias, o trabajadores bien pagos que alcanzaban el mínimo imponible de 15.000. Pero hay un secreto en todo esto, y es que nosotros lo definimos como transferencia de la renta. ¿Por qué, me va a preguntar usted? Porque esto antes, mal que mal, lo cobraba el Estado. O sea, el impuesto a las ganancias iba al Estado, y el Estado lo podía usar bien o mal. Usted podía estar de acuerdo cómo lo gastaba o no. Pero la plata ingresaba al Estado. Una vez que le mostré esto desde la fiesta Minion, y después le muestro cómo se descompone la devolución de ese dinero, 35% que vuelve al bolsillo de esa clase media, le muestro el segundo gráfico, mire. ¿Quiénes van a recibir esa plata? Y entonces le empiezo a mostrar quiénes son los beneficiarios. Las empresas privatizadas. Resulta que cada uno de ustedes va a tener que ir a pagar las cuentas y las facturas de los servicios públicos con el dinero que le devolvieron de ganancias. Entonces, si a usted le aumentan la luz y le devuelven el impuesto a las ganancias, usted va a agarrar ese impuesto a las ganancias y lo va a tener que poner en aumento de luz, de agua, de teléfono, de nafta. Todos los aumentos van a ser absorbidos de esa devolución que le hicieron a usted por estas empresas. Yo entonces le preguntaría a Mauricio Macri, estas son las empresas que te meten en quilombo, porque la gente que hoy no nos puede ver, porque no tiene luz, y nos tiene que ir a ver a la casa de un vecino, de un tío, de un primo, es porque los señores de Sur y de Nor, o del AP, jamás hicieron una puta inversión en 25 años de contrato, y nos robaron el dinero durante 25 años. Y ahora el gobierno nos dice a nosotros que nos aumentan a nosotros los costos de nuestro servicio, pero la plata se la vamos a dar a lo mismo que nos robaron para que hagan las obras, pero esta vez con la plata nuestra y no con la que ellos tendrían que haber puesto durante 25 años. Entonces, Mauricio, tenés que identificar bien quién es el enemigo. Y el enemigo no es el laburante que te tiene que poner otra vez la plata en el bolsillo para que los que nos robaron nos vuelvan a robar. Bueno, pero te digo más una cosa. A ver. Por eso nosotros decimos, más allá del sinceramiento que había que hacerlo, porque las tarifas eran falsas, se discute si tenían que haber sido más progresivo o no. Lo concreto es que además, primero no hay, como vos decís, una compensación para todos los trabajadores que van a pagar. Pero segundo, no se planteó una auditoría de qué hicieron con esos fondos que vos hablás. Se los robaron. Esto había que haberlo auditado. Y segundo, tampoco para el aumento de tarifas, hubo un plan de obras. Es decir, ¿qué van a hacer con esas tarifas? ¿Qué obras se comprometen a hacer? Esas son dos cosas que se suman hay que charlar, ¿no? a todo el debacle. Pero antes de aumentar... Bienvenido Lozano, Ramal, ¿cómo le va? Quería acotar a lo que ustedes decían, una cosa importante. ¿A dónde fue ese dinero? Claro. Edenor conformó en estos años un emporio empresario eléctrico. Claro. Compró buena parte de las distribuidoras del interior, luego compró Transener, se metió en la transportadora de gas del sur. Es decir, que financió un proceso de concentración. Lo mismo que ocurrió con Cirigliano, en el caso del transporte, ¿no es cierto?, y otros empresarios K. Entonces, ahí viene la paradoja. Fíjate lo siguiente. Como vos bien dijiste, ¿no es cierto?, el tarifazo rescata a esta gente. Entonces, el macrismo, después de haber hablado durante años de los empresarios amigos
de Cristina Kirchner, ¿Qué son estos? rescata con el tarifazo A los a mismos. los empresarios kirchneristas. Bueno, a ver, Lozano. No, dos cosas importantes. Dale. La primera conceptual, ¿no? Porque el argumento siempre es que las señales de mercado van a ser que den la posibilidad de la inversión, como si en realidad ahora las empresas fueran a tener una cantidad distinta de dinero a la que tenían. Lo único que está pasando acá es que está cambiando quién paga. Pagaba el Estado, pagábamos todos, entregaba un subsidio, ahora pagan los hogares o las empresas vía tarifa. Los recursos son exactamente los mismos. La pregunta es, si no invirtieron ayer con estos recursos, ¿por qué van a invertir hoy? Y ahí vamos al punto de fondo, que es el tema de la inversión. El colapso del sistema energético tiene que ver con la falta de inversión. 25 con años de robo. la insuficiencia de inversión de las empresas. Bueno, ¿por qué chocaron los trenes del 11? Y dentro de eso hay un tema de fondo, que hay un subsidio que se sigue manteniendo y que está en la base de la explicación del colapso Santa Cruz. energético. No, que es la renta extraordinaria de las petroleras. Ah, claro. El precio de generación de la energía en la Argentina siempre tuvo cargado el hecho de que las petroleras nos venden el barril por encima 75, hoy del claro. precio internacional 75 hoy. y subsidiándolos nosotros. O sea que sacamos todos los subsidios, a las petroleras no. Ahora, la única señal de mercado que hay acá con el precio más alto en la tarifa es que quieren que consumamos menos, que es la lógica de todo esto. Bueno, acá consumir menos. A ver, en el fondo, y acá los meto en un quilombo a los sindicalistas, el gobierno plantea precios libres, pero paritarias con techo. No es justo. O sea, si yo soy libre de poner el precio que se me canta, los trabajadores tienen que tener el derecho de pedir los aumentos que se le cantan. Ahora, si el modelo cierra con un brutal aumento de precio del mercado concentrado, en este caso de los alimentos, por ejemplo, para ser evidente, ¿no? La góndola. Y 4 señores, 28 en total, son los señores que en la Argentina manejan el 100% de las góndolas de los supermercados en la Argentina. Si esos 28 señores van a poner el precio que se le canta a las pelotas y los trabajadores van a tener techo de paritaria, tenemos problemas, Mancini, ¿o no? De hecho, no hay techo de paritaria. Pero el discurso baja, De hecho, ¿no? la crisis energética no se hizo en 2 meses, porque parece No, ahora claro. el mal de todo lo que se está No, nos robaron 25 años Bueno, por supuesto, entonces lo que hay que hacer. Y otro tema, yo no creo que haya subsidiado todo el pueblo argentino. En Córdoba no pagan lo mismo, en Santa Fe no pagan lo mismo. Es verdad. No son subsidiados, se paga en capital. No, yo me quiero referir a este problema de la herencia recibida. Sí. Porque con la herencia recibida tenemos que medir todo con la misma vara. Por ejemplo, está la herencia recibida de los fondos buitres. Sí. El gobierno se va a hacer cargo de ella. Ahí vale la continuidad jurídica. Ahora, cuando hablamos de tarifazos, Sí. resulta que ahí nos lavamos la mano de la No, herencia están recibida. diciendo de tratar de el problema solucionar la es de crisis otro. energética de alguna digo, manera. pero lo digo no por responderle a usted, sino por una cosa muy concreta que se está viviendo en estos días. Porque hay centenares de miles de usuarios sin luz. Y el gobierno dice lo siguiente, bueno, es la herencia recibida, no nos podemos hacer cargo de eso. No, no puede ser. Si hay continuidad jurídica del Estado para atender a los fondos buitre, tiene que hacerse cargo el Estado de atender a la gente sin luz, proveer generadores, asegurar que la gente tenga luz eléctrica. Pero esta vez no alquilárselos a Descurio Debido, ¿no? Seguro, Porque se los seguro, alquilaban pero ellos dar solos, lugar, te cortaban dar la luz, lugar a te una vendían el respuesta generador. inmediata a la gente que no tiene luz. No puede ser que atendamos a los fondos buitre y nos lavemos las manos con Está bien. 250.000 usuarios sin luz. A ver, No, ahí el cuadro que presentaron al principio es ejemplificador de lo que está pasando con la economía. En el sector docente sí están intentando ponerle un techo a la paritaria. En la mayoría de las provincias están ofreciendo un 22, 23. Te reitero, en muchos de los casos, como en la Ciudad de Buenos Aires, con el sueldo del mes de octubre, es decir, vamos a cobrar el aumento en el mes de noviembre. Entonces, nosotros estamos planteando, y por eso hoy se lo planteamos a través de una conferencia de prensa al ministro Bullrich, que no quiere sentarse. Ahora parece que escondieron la paritaria nacional porque no le gustó el número del 40%, ni a él, ni a los gobernadores, o a Macri, o a Pratgay. Nosotros vamos a insistir que vamos a exigir para el sector docente una recomposición del salario. No vamos a permitir que el tarifazo ese, que la inflación, que los aumentos los paguen con el salario de los docentes. Nosotros vamos a seguir trabajando para que haya un aumento salarial entre un 35 y un 40%, como lo venimos planteando. Valdés, hay un tema que es casi obvio, ¿no? Esto es ayudar a Mauricio Macri, no putearlo. Es decirle, mirá, te estás equivocando, si vas a confiar en estos señores otra vez, con la mejor buena voluntad, vas a creer en Edenor, en el Sur, en el AP,
para transferirle otra vez la renta, como decían recién, que ya tuvieron y no usaron más que para robársela porque las obras no existen, ¿no? Es ayudarlo. Nosotros estamos en la certeza de que lo que están conversando, creo que todos estamos en contra del ajuste, primero que nada, que la clase política lo tiene que plantear. Yo estoy más preocupado por mi salario, claro. porque mi salario va a hacer posible que yo pueda pagar la luz o que pueda pagar el gas, que pueda pagar todos los aumentos. Entonces, lo que necesito son paritarias libres, porque el vidriero que está del otro lado lo que quiere es que este dirigente discuta el 40% de inflación que en apariencia va a dar este año. Pero además vamos a ver cómo lo resolvemos. Yo creo que cuando uno plantea un ajuste, nosotros creíamos que sea Scioli o sea Macri, el ajuste iba a venir, eso lo teníamos claro todo. Pero yo pensé... O Massa. O Massa no, creo que Massa tenía una propuesta distinta, pero quiero decirlo en estos términos. Me parece que siempre el ajuste viene con el congelamiento de los salarios y con el aumento de los precios. Difícil. Y yo creí que Macri iba a cambiar esta ecuación, que lo iba a hacer al revés y que íbamos a ser productivos. Congelamos los precios y subimos el salario. Una vez tenemos que pensarlo distinto, estas alternativas, porque si no vamos a estar siempre en esta discusión. Históricamente ustedes reclaman lo mismo, porque siempre se repiten los gobiernos de centro-derecha como los de centro-izquierda. También en la Argentina creo que lo que ha pasado estos 12 años ha sido terrible para los trabajadores, para todos en general, y que nosotros, los trabajadores, no solamente tenemos el problema de ganancia, que nos están robando parte del salario. Tenemos el problema que el que no paga ganancias se muere de hambre, Junio. Este es el tema. El que no llega a pagarlo no come. Este no llega. Eso es lo que tenemos. La verdad que si uno actualiza los precios tal cual se dieron en diciembre y enero, la tasa de inflación proyectada llega casi al 70% anual. En realidad llegar al 25, ir al 25, que es la propuesta gubernamental, si yo le creyera, cosa que es muy difícil por lo que estamos diciendo, ya tengo que asumir que estoy como 10 puntos abajo desde noviembre para acá en función de lo que ocurrió. Con lo cual, de piso, aún creyéndoles que va a ser 25, tendríamos que reclamar 35. De piso. Ahora, la inflación, suponiendo que baje al 3% mensual, lo cual sería todo un logro, estaría en 36% en el año. Con lo cual, la verdad es que el 46% es lógico pedirlo en cualquier paritaria. Ahora vos decís precios libres, sueldo congelado. ¿Por qué? Porque en realidad la lógica de esta política tiene como estrategia recesión. La recesión enfriar la economía. La receta para resolver el problema. Ahora, y este es el problema. ¿No le tienen miedo a la estanflación? De decir, che, frenemos que... Ocurre la siguiente. Perdón, la recesión... Me parece que la recesión hace 4 años que no se generan puestos genuinos de... Hay 4 años de estancamiento, que no es lo mismo que recesión, que supone caída del nivel de actividad económica. Que sí, que hubo 4 años de estancamiento, hay una actividad económica, por supuesto. Acá no estamos defendiendo la herencia. Estamos diciendo una realidad. No, se lo aclaro usted por lo siguiente. Por lo menos desde el lugar de la izquierda, usted no nos va a encontrar a nosotros defendiendo estos 12 años. Acá se habló de gobierno de izquierda o de centro-izquierda. Un gobierno que quiso salir de la crisis petrolera firmando un acuerdo secreto con Chevron. No lo vamos a llamar un gobierno de izquierda. El problema es quién paga ahora la factura de la crisis que dejó el kirchnerismo. Por lo que vemos con el gobierno... Edenor, y Carrefour no. La paga Edenor, la paga Edenor, o la pagan los trabajadores. Nosotros decimos, los trabajadores no generaron esto, no tienen que pagarlo. Ese es el problema, que tenemos. Eso está claro. Bueno, pero estamos porque se hablaba de Santiago. Son trabajadores pasivos tampoco. Se hablaba de tarifas bajas, ¿no es cierto? Se hablaba de tarifas bajas, no, se pagaba 25 pesos la boleta de luz. Pero ojo, los salarios que se negociaban en ese momento tomaban en cuenta esa tarifa baja. Es decir, tarifa baja, salarios bajos. En última instancia, los beneficiarios de las tarifas bajas eran los empleadores que gracias a esas tarifas podían pagar menos salario. Pero ahora que la tarifa va a un 600%, calculemos los salarios con esa tarifa. Pero si antes los empresarios pagaban salarios bajos con esas tarifas, ahora hay que contabilizar, ¿no es cierto?, este aumento, porque de lo contrario vamos a tener lo que yo mencionaba antes, los trabajadores pagando la factura de esta crisis. Un bocadillo. ¿No le tienen miedo, para vos, Mau, va con cariño, algunos de los amigos que te llaman por teléfono quieren el dólar a 18.20?
Yo te digo, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Algunos de los señores que llaman a la Casa de Gobierno y visitan la Casa de Gobierno, después van a la cueva a 2 cuadras y sueñan con el dólar a 20 que no tuvieron con De la Rúa. No, lo que más pasa grave, es que ¿cuál esto... es el antídoto de, de la estrategia oficial para el dólar de 18.20? Hoy queman reservas, de las pocas que hay están vendiendo para frenar. En realidad se están perdiendo reservas desde que empezó esta historia a un promedio de 50 millones de dólares diarios. La fuga de capitales no se frenó y hoy hay menos reservas netas en la Argentina que la que había en el momento que asumió el gobierno. ¿Cuánto se pueden ir de los que van a recuperar un pedacito de ganancias, 10, 15 mil pesos el mes que viene, a comprar dólares corriendo? No, 1,5 millones de trabajadores le devuelven 10, 15 mil pesos de un saque. No van a poder... compran dólares. Los cálculos, hay que hacer El hay una problema es que franja muy importante de trabajadores que va a empezar a pagar ahora y no pagaba. Claro. En su momento se compraba porque existía el dólar blue, entonces hacía... En el En el congelamiento quiso Batió el récord esta semana. En el congelamiento quiso Batió el récord. en el No, 2013. estuvo 28. En el El congelamiento dólar blue quiso llegó a Santiago 16. en el 2013. Llegó a Ya está. 16 pesos el dólar blue. Y lo quieren Permítame arriba. decirle que ayer Alberto Abad dijo que 15.35. salía y que no pagaban ganancias 180.000 personas. Sí. Si hay paritarias libres, en 2 meses estamos pagando todo Otra de vez, vuelta. todo otra vez. Por 1.200.000 Bueno, por eso no quieren que compañeros haya de vuelta paritarias libres, están quieren pagando. techo. Y ojo, de hecho hay nosotros no paritarias pensamos ponerle límite palos en la rueda a Macri, pero sí me parece que es necesario recuperar en salario lo que es la inflación. Ahora, ¿no es más lógico que el gobierno se apoye en el movimiento obrero que en los sectores concentrados de la economía que vienen robando hace Y le va a ir 50 mejor. años? El problema es que están en el gabinete. No Y tiene. bueno, ahí estamos Mirá, Ahí hay complicados. un problema. ahí hay Con un este problema. tema de ganancias, aparte ocurrió algo muy grave. Macri lo resolvió por un decreto. Bueno, ahora va al Es decir, Congreso. se adelantó al Congreso para que el Congreso no discuta ni el mínimo ni imponible y ahora tampoco las escalas. Es decir, es un decretazo al estilo, permitime la palabra, kirchnerista. Ajá. Lo mismo que se hacía antes, es decir, fijar el mínimo no imponible por decreto y quedarse el Poder Ejecutivo con la facultad de plancharlo en el tiempo, cosa que si mañana También hay una avanza la inflación, Él ve el vaso medio vacío, el yo lo mínimo- veo medio lleno. A ver, Yo veo que pero, sacó a un ver, decreto hay una- para hay después un- hay tratarlo un- como el corresponde vaso en el Congreso. medio lleno. Es un viejo reclamo el tema de ganancias, pero es tan viejo que el monto que puso está viejo. Está viejo. En realidad los Estamos de acuerdo. 30.000 ¿Lo va a superar la quedaron paritaria? viejos. En eso estamos de En acuerdo. realidad, el mínimo no Las paritarias imponible de hoy Seamos lo van a superar. sinceros. En este caso, estableciendo relaciones Seamos sinceros. históricas. mucha insalubridad. Él reconoció en el Relaciones- anuncio que Era era bajo, suficiente, que el claro. reclamo era mucho mayor. Él No, no, reconoció bueno, vamos y que a iba a ver. ser progresivo. Usted le dio la Vamos mano, a yo ver lo qué vi en el voluntad hay Salón para Blanco, lo discutirlo felicitó. en el Congreso y para No, no, mejorarlo. lo felicité por eso. ¿Qué le dijo? Y bueno, no importa. Ahora. No me A esconde la nosotros nos información. pasa algo. Escuchame una cosa, pero en esa dirección, hoy el otro día anunciaron que recién en el 2017 se va a discutir las escalas. Las escalas, por Esto supuesto. es preocupante. Un año, faltan porque 2 años además, para sí, esto, el otro gobierno vino incumpliendo una ley. Yo creo que habría que discutirla este año, porque ¿Sabés la qué? ley Aparte- establece agarrando- aparte las lo que escalas ocurre, tienen que ser perdóname, con el modificadas salario mínimo, todos los haciendo años. un vínculo Lo con que- el salario mínimo o con la canasta familiar respecto a las relaciones históricas que el mínimo no imponible de ganancia tenía, hoy vos tendrías que tener un mínimo no imponible con 43.000 pesos neto. Neto. Digo, estamos lejos de esto. Y ni que Nosotros- hablar con el tema Ahora, de yo las les escalas pregunto, y ¿no? demás. 15 Le voy a años hacer que no otra- se modifican las escalas 1540%. Le voy a hacer otra una pregunta sobre jodida. otra de Le voy a inflación. hacer otra pregunta jodida. Hace muchos años vino un loco, agarró un quilombo esto, le sacó 1-0 y puso 1-1. Sí. ¿Se acuerdan? O sea, estábamos al borde de este quilombo, en un escenario similar, vino un loco, dijo, vamos a hacer esto, viene Obama ahora. Entonces No, yo pregunto... ocurre Bueno, lo siguiente, hay algo de esto en lo que se está pergeñando en estos días, porque toda la política oficial ahora apunta a esto que llaman el reendeudamiento. Es decir, ¿no es cierto?, abrir un ingreso de dólares que no es cierto que venga a financiar una inversión genuina. Viene a tapar los agujeros. Si tomamos del deuda déficit. para pagar deuda, estamos fritos. Viene a tapar, por supuesto, viene lo a que está tapar pasando, los que estamos agujeros, fritos, entonces. viene a Compren tapar los aceite, agujeros del déficit fiscal. Entonces, acá nuevamente viene el problema de esta situación de quiebra que quedó en el país. Para lo que dice el amigo. Perdóname, en diciembre del 2015, ¿y quién está pagando, y quién efectivamente está pagando esa quiebra? Este es el problema, ¿no es cierto?, que hoy tenemos planteado, pero
En el tema de ganancias, perdonad porque quiero insistir con un punto importante. El gobierno bajó las retenciones de un plumazo, devaluó de otro plumazo, aumentó las tarifas de la manera que vos dijiste. Ahora todo este tema de ganancia viene lleno de tablas extrañas y de combinaciones raras que nadie sabe muy bien. La van a descuidar, Entonces sí. la vara no es la tiene sentido, misma porque pasás de para la escala tratar del el salario que 9% para al tratar... 35%, cosa que no Pero en un sucedía contexto anteriormente. donde los que ¿Cómo? ganan guita en la Argentina, porque otro de los temas de ganancia es la existencia de una cantidad brutal de exenciones que permiten que los que tienen guita, en términos relativos, paguen 16% de alícuota promedio, cuando el laburante que pasa empieza a ganar rápidamente paga el 35%. Digamos, este es un disparate completo. Digamos. Ahora, me dejan resumir para doña Tota, ¿no? Estos son los señores que te tienen cortada la luz. Vamos a arrancar así, a lo bestia. Por culpa de estos señores, vos estás sin luz. El gobierno le va a dar tu plata en la factura para que ellos vuelvan a arreglarte el cable que se les quemó. Y el Estado que no controló absolutamente Por nada, que supuesto. fue socio No, ni hablar. Pero ya ni- quedó claro que la plata la tenía. Pero eso ya es tema de la No lo justicia. usaron. Eso ya es tema del la tumato. tenían, la van a seguir teniendo. Claro, sigue la joda. O sea, que vayan Quiero en cana decirte los que no que acá le controlaban. estamos compensando el 50% del subsidio. El otro 50% se le sigue poniendo. Me deja que le cuente a la señora que nos está mirando, se está reenvenenada la señora que nos ve, que en el ente regulador, el ENRE, ente regulador eléctrico, hace 11 años que no veo audiencia pública por el tema tarifas. 11 años, este año le festejamos el cumpleaños, el mes que viene hacemos el cumpleaños acá, que nadie convoca una audiencia pública para los precios. Este gobierno tampoco. Nadie quiere una audiencia pública. ¿Por qué? Porque estos señores, resulta ser, que les cuento a todos, que acaban de nombrar a los presidentes de los entes. Porque el presidente del ente regulador de energía es un ex Edesur, que sirvió a Edesur durante 8 años como gerente. Hoy es el presidente del ente regulador. Entonces yo pregunto, ¿cómo se hace en un país donde el ente regulador tiene un ex gerente de la empresa que debe controlar como presidente del ente, que no convoca audiencia pública para las tarifas? Por eso te decía que están en el gabinete, los dueños de este problema. No, bueno, pero digo, círculo... Lozano, para saber si tenés luz, tenés Círculo que fijarte vicioso, a la derecha de la boleta arriba, Sí. a ver a qué central pertenece. claro, el bueno, círculo. círculo Santiago, vicioso. Yo insisto con un tema muy A ver. concreto. Si hay continuidad jurídica, Sí. Para eso que- para para hacerse el otro cargo de las deudas que quedaron con los fondos especulativos, tiene que haber continuidad jurídica Para para hacerse las cargo. deudas Les hago la del última- sistema eléctrico con la gente que tiene cortada. Le hago la luz. la última a todos. ¿Alguno de ustedes se enojaría por revisar los contratos de estos señores? No. Si el gobierno, por ejemplo, Macri dice un día a la mañana, bueno, mire, no me queda otra que aumentarle las tarifas, pero me queda como recurso echar a estos señores. Y poner otra vez, si quiere volver a privatizar, Pero eso- en oferta pública a las ¿Sabe cómo empresas. se empieza? ¿Sabe cómo se empieza? Como lo que yo te decía, auditando los subsidios. Arranquemos, ¿no? ¿Qué hicieron con la plata que le dieron todos estos Se lo años? pidió a Macri, le dijo, ya que estás, arrancá. No, no lo pedí porque yo no estuve en la reunión con No estuvo. Macri. No estuve en la ¿No lo reunión invitaron? con Macri. No, pues fue un grupo Moyano invitado. Un grupo Sí, reducido. pero fue un grupo Pero reducido. representativo, no fue- pero Luis estuvo. Representativo, por ¿Y los supuesto. Nosotros docentes sabés que le estuvieron? planteamos... No, la CTA de ¿sabe qué Hugo le Yasky no fue planteamos? invitada. Aparte de eso, porque hay muchos temas para hablar. Nosotros le presentamos dos cosas. Nuestra oposición al planteo que quieren de la CGT a la idea de traspasar el fuero del trabajo a la órbita de la ciudad, que es en perjuicio de los trabajadores, y la federalización del fuero laboral. Esa es una cuestión. Y la segunda, el pedido de declaración de la emergencia alimentaria, porque hay 3 millones del gobierno que se fue, dejó 3 millones de hambrientos y el hambre no puede esperar. Esos dos por escrito. Yo lo que sí hablé, cuando estuve, una de las cosas que le dije a Macri fue eso, que sacara eso. Después hablé con la ministra de Desarrollo, le dije que sacaran de una vez, porque el hambre no espera. Es catastrófico la situación que hay en todas las provincias argentinas de la gente que no le alcanza para comer todos Santiago, los días. chiquitito, Sí, dale, que nos chiquitito, vamos, tengo que chiquitito, cerrar, le sí. reclamamos el dinero de las obras sociales, que son de los trabajadores y el sistema de obras 20.000 sociales. millones faltan ahí. En la Argentina. 26.000. No, 26.000. pero lo más importante, que el sistema de obras sociales tan criticado maneja 22 millones de personas. Che, aclaremos que si no fuera por las obras sociales sindicales, hoy en la Argentina Muy no hay salud. simple. Hay un objetivo del gobierno que desapareció. Pobreza cero Dele tiempo, ha son quedado 60 afuera. días. No, pero ¿sabes lo que pasa? Todo esto que vos contás Sí.
multiplica Bueno, pero la estamos pobreza. ayudando a Mauricio a pensar. Multiplica, por eso hay que alertarle que se vuelva a acordar de ese objetivo, que fue uno de los que anunció. Perdón, Ya que hay anunció. Mauricio, Pará, Sí, de hecho, en el discurso está, volvió a afirmar, cuando habló de ganancia, pobreza cero. Bueno, vamos a ver cuál es la política para eso. La política es esta Yo y esta antes de- multiplica la Ya pobreza. que tocamos el tema de la electricidad y salarios, recordemos una cosa. Las privatizadas consiguieron que en esta renegociación de tarifas se discuta mensualmente la indexación Sí, de las claro. tarifas, Bueno, de acá pero, en adelante. a ver, las palabras prohibidas, decir, inflación, es decir, indexación, que si deuda. Por son eso el- es decir son que el si hay diccionario- devaluación o hay inflación, Sí. se les ajusta la tarifa automáticamente. Pregunto, ¿a los trabajadores le van a ajustar el No, salario olvídese, lo tenemos que arreglar de otra automáticamente? manera. ¿Por qué no le dan en las paritarias? por supuesto que vamos a ¿Por reclamarlo. qué las paritarias no tienen para los trabajadores la misma prerrogativa que consiguieron Edesur y Edenor en sus nuevos contratos? Escúcheme, todos los domingos 22 horas somos la pesadilla de estos señores. Queremos que devuelvan la que se llevaron y que el Estado recupere para los argentinos las empresas de servicios públicos, ya que somos los que ponemos la plata. Así que son todos bienvenidos. Santiago, porque estos fragmentaron el sistema. Vamos a hacer programas muy especiales de acá en adelante para mostrar cómo nos robaron a todos los argentinos sistemáticamente y lo quieren volver a hacer. Y le pedimos a Mauricio Macri que nos escuche, porque ellos dicen permanentemente están abiertos a la opinión. Bueno, en este programa todos los domingos 22 horas, Mauricio, te sentás y te vamos a mostrar quién te está mintiendo. Señores, bienvenidos al 2016. ¿Cuándo va a ser el programa especial de...? Porque Antes de fin de marzo. el otro día dialogaba con un colega tuyo y le decía que dudaba del asesinato de Nisman. ¿Todavía y yo le duda dijera, y yo le decía que entrara a YouTube y viera tus programas. Lo ¿no? tienen en nuestro Que- canal de YouTube, por pero eso. te prometo invitarte porque sé que lo que hiciste y lo que haces por el tema de esclarecimiento del homicidio de Nisman, antes de fin de marzo va a haber un programa especial donde vamos a explicar cómo mataron a Nisman. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, me queda un pedacito más de pose y vuelvo para el final con un economista amigo para hacer un último análisis y el señor Insaurralde. Mire lo que son estos cuadros, ¿los vio a lo largo del programa? Uno de los artistas que más nos enorgullecen a los argentinos. Mire lo que es eso. Acá tenemos el otro en la entrada. Vamos a tener permanentemente abierta esta casa para los artistas que tengan algo para darnos a los argentinos, porque no todo es política, ¿no? Ya venimos, vamos con pose y venimos para el final. Lo meto en otro tema nacional, el peronismo. ¿Cómo ve? Porque parecería que después de estos apenas escasos 60 días hay una dispersión importante de opiniones del justicialismo que se deben reflejar también en San Isidro. Y el fantasma de que vuelva Cristina. El peronismo es una parte de la historia de la Argentina, es una parte del futuro de los argentinos, lo mismo que la composición que hacemos en Cambiemos con el PRO y con el radicalismo, el PRO el partido más joven. El peronismo se va a rehacer, el peronismo, por más que esté dividido y demás, siempre parece que es así, pero el peronismo después se une. El peronismo no es solo del PJ, hay peronismo que trabaja con nosotros. Yo no soy peronista, pero trabajo con peronismo de toda la vida y es parte, hay que armar frente donde estemos los radicales, los del PRO, los peronistas, los socialistas, los conservadores, los autonomistas, los independientes, que estemos todos juntos. Decía Perón que cuando se escuchan dos gatos pelear y son peronistas, en realidad no se están peleando, se están reproduciendo. Se están reproduciendo. Bueno, esa era la versión de Perón, pero creo que sí es cierto. El peronismo hace una muy buena demostración siempre de que se pelean, se dividen y después cuando se juntan hacen una gran elección. Bueno, hay que ver, es un partido que está fuertemente ligado a participar del poder. Lo que me parece mal del peronismo es que su interna, su disenso y su oposición la pague la gente. ¿Esto incluye a Sergio Massa? Yo no sé dónde está Massa en este momento. Creo que hizo un muy buen esfuerzo como candidato a presidente. Lo cierto es que la elección, el que demostró que estaba en condiciones de ganar es Macri, y yo entiendo de que Macri lo que está demostrando es que está en condiciones de gobernar en esta instancia para que haya alternancia en el país. Así que, más que hablar de los otros, hablemos de lo nuestro. Macri está demostrando que está en condiciones. Igual el turno es malísimo. La verdad es que el turno que nos tocó la alternancia es malísimo. ¿Le habló con Macri en estos últimos 60 días? ¿Tuvo oportunidad? Sí, y lo vi bien. Lo vi muy... Es una persona que está templada, ¿no? Sus esfuerzos, su experiencia, está templado. A veces, cuando comunica, daría la sensación que no hace lo suficiente. Tendría que ser más vendedor, pero bueno, que yo no lo tiene eso, que fuese más...
A ver, hay mucho vendehumo en política y él es más bien restrictivo al momento de comunicar. Creo que ni una cosa ni la otra son buenos, ¿no? A los radicales parecería que siempre le toca gobernar con Los turnos malos. Los turnos con Claro. viento de frente. Al no populismo le tocan los turnos malos. Esto quiere decir que estamos haciendo un esfuerzo grande para que un día lleguen los malos, rompan todo, inicien la fiesta. Pero no, en política se está para luchar por el poder, luchar por la gente, conservar el poder y hacer que los modelos permanezcan. En realidad en toda Latinoamérica hay un tema geopolítico muy fuerte. El mundo está mirando qué es lo que pasa con la Argentina. Y que hacer lo que corresponda, tenga éxito, es muy bueno para el liderazgo del no populismo en la Argentina. El no populismo es el hoy y olvidarnos de los más jóvenes, olvidarnos de los más viejos, olvidarnos de trabajar y que trascienda. Hoy es hoy. Bueno, ¿qué es lo criticable del kirchnerismo y de todos estos años? Es que todo era el hoy, el hoy, el hoy. Y fíjense, ¿quién sufre hoy? Macri, ¿no? Sufre la gente. Le hago las últimas. Hay muchos intendentes nuevos. Si hay algo que se rompió es el mapa de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Hubo mucho cambio. Muy bueno. Y cambio no solo a favor de Cambiemos, ¿no? Hay distritos que los ganó el Frente para la Victoria, renovando a intendentes. En La Paso. En la general, el caso de Malvinas Argentina, por ejemplo, o otros donde el peronismo reemplazó al peronismo, Menéndez con Otallé. Estos nuevos intendentes que asumen en una dificultad importante, que no han tenido por ahí la suerte que tuvo usted de heredar un municipio ordenado, prolijo. Tal cual. ¿Usted cree que los intendentes, esa famosa liga de intendentes que a veces pensó que hasta podían poner un presidente, hoy están necesitados más de quedarse con los pies en la tierra, de dedicarse al municipio? Porque ya hay algunos que aspiran parece que están hablando del 2017 y todavía ni empezaron. Cuando sos intendente, donde tenés puestos los pies, tenés puesta la mente, tenés puesto el corazón. Vos sos intendente y estás en los problemas de cada uno de tu lugar. Y por más que el lugar funcione, no tenés que amesetarte, siempre tenés que pensar en crecer, resguardar cómo es el ciclo económico, tener políticas preactivas, es decir, saber antes qué es lo que vas a hacer y lo que haces porque va a ocurrir tal cosa, y para eso tenés que estar dedicado. Si estás paveando ahí vamos a tener elecciones de intendente dentro de 4 años. Ahora es a trabajar. Muchos hablan de... Hay buen cuadro de intendentes. Está bueno. La verdad está bueno. Y buen nivel de intendente, muy bueno. Hay muchos que hablan de gestión, usted gestiona. La realidad es que su vecino lo acompaña y está a la vista en San Isidro. Por ahí usted tiene un poco más de tiempo para pensar en el futuro y otros deben estar en lo cotidiano. Pensando en el futuro, usted pertenece a un espacio multiplural. Tal cual. Que es Cambiemos. Cambiemos. Van a tener internas, hay dedocracia, manda María Eugenia Vidal, hay dedo de Macri. ¿Qué sueña usted en esta fuerza política? Porque no son un partido. En política hay que saber entender los liderazgos. A ver, en el buen sentido, manda María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que reforzar ese liderazgo, ese es el camino. Después viene el hecho de que el que lidera es el que escucha, el que dialoga y todo eso, y eso se da con Vidal. Yo le preguntaba porque hay algún intendente que empezó a llamar a intendentes peronistas para hablar y después lo retaron, parece. No, estamos en contacto todos los intendentes, de todos los partidos políticos, hay buena voluntad, salieron bien el apoyo presupuestario al gobierno de Vidal. Eso no quiere decir que Vidal estaba viviendo el mejor de los mundos. Está en una situación difícil, porque es muy difícil como recibió la provincia de Buenos Aires y es muy difícil. A ver, la provincia de Buenos Aires es técnicamente inviable. Recibe todas las migraciones en los últimos 50 años del país. Terrorífica la cantidad de población que se acerca con la necesidad de poder vivir en el Gran Buenos Aires. Mucha población que viene de los países limítrofes. Y no hay suficiente para dar salud, para dar educación, para dar seguridad, para dar infraestructura con agua potable y con servicios sanitarios. Se requiere que estemos juntos, la nación, la provincia y los intendentes de todos los colores. ¿No lo tentaron para ir al gobierno provincial? Yo tengo que estar acá como intendente de San Isidro. A ver, todas las veces que sea necesario, apoyo, nos reunimos, tuvimos reuniones de intendentes durante todo el verano y lo vamos a sacar adelante. Y además va a ser un gran gobierno el de María Eugenia Vidal, lo mismo que el de Macri. Pero cada uno tiene que estar concentrado en el lugar que le pidió a la gente que nos voten. Si pedimos que nos voten para intendente, hay que trabajar de intendente. Y hay una cosa, si sos intendente te tiene que gustar. ¿Cómo te va a gustar irte de intendente? Una locura. Gustavo Pose, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, miren qué cuadro, ¿eh? No se lo pierdan en un ratito, nada, segundos. Estamos con Insaurralde, con Rodolfo, el artista que hoy nos honra con su visita y al cual le vamos a pedir que sea nuestro proveedor oficial de arte. Bueno, Saldaña, ¿cómo le va? Muy bien, Santiago. ¿Escuchó todo? Escuché, además, gracias por participar en este primer programa del ciclo 2016. Siempre son discusiones interesantes y calentitas, más allá de que hay posiciones que uno comparte o no.
Yo creo que lo que estamos viviendo hoy precisamente es toda esta efervescencia que se ve acá es producto de un intento bien intencionado, pero cuyos resultados no conocemos, obviamente, de hacer lo que nunca se hizo en la Argentina. En la Argentina, este tipo de crisis, porque ahora teníamos una crisis, lo que pasa es que fue una crisis asintomática, es decir, la gente no lo percibió en el bolsillo porque el gobierno tuvo la suficiente inteligencia para que la bomba le estallara al que viene. Siempre que le estalló al que se fue, el que vino tenía las espaldas anchas para decirle, muchacho, estamos en el medio de este incendio y en el medio de un incendio lo que mandan son los bomberos. Entonces, y todo el mundo chito la boca. Entonces, ahora se está intentando y siempre las salidas de estas crisis fueron con un enorme ajuste. Por eso digo, recordemos que recién se recuperó el salario real que había antes de la crisis de la caída de la convertibilidad en el 2006. O sea, durante 5 años los trabajadores se bancaron la salida de la crisis. Entonces, no digo que ahora lo tengan que hacer, pero esa es la experiencia inmediata anterior. Entonces, digamos, recién en el 2006, 2007, 2008 el salario real volvió a recuperar y en algún momento estuvo por encima. Entonces, ahora tampoco es fácil que el salario real no pierda en estos procesos de ajuste. ¿Pero cómo le explica eso, injusto. doña Tota? Doña Pero Tota es injusto. no le va a... Es injusto. A ver, usted dice, esto funciona a mí, pero no le va... La señora que te está mirando... Porque dice, estamos en un sistema capitalista, no nos olvidemos. bueno, pero la señora no quiere escuchar filosofía, Ya quiere ir sé. al almacén y que le alcance. Ok, y es... Que pierda Bungibor, dice, que pierda otro. Sí, vos en el sistema capitalista, ¿vos alguna vez conociste experiencia de este tipo donde pierde Bungibor? Y bueno, pero la están invitando a la gente a que No, quiera yo no salir digo- del capitalismo, porque si siempre Bueno, pierde la gente, dice, yo no bueno, digo- no me gusta este juego. Yo no digo que esté bien, estoy mirando la historia, nada más. Y dentro de las herramientas con que se cuenta, me parece que este gobierno está tratando de hacer un delicado equilibrio y por eso las tarifas, a algunos le demandan que el aumento tiene que ser todavía mayor, ¿no es cierto? ¿Más? Más. A usted lo van a matar cuando salga de acá. No, pero no digo que esto tenga que ser. Escúchame, si vos durante 10 años mantenés la tarifa congelada, pero el precio de No, la usted no pizza... la mantiene congelada. Si igual no dieron ningún servicio, ¿por qué le íbamos a dar más plata? Pero escuchame, pero Sí, lo que vos ¿qué pagabas quiere por pagarle? luz, ¿Por qué? y además con la injusticia de que los santiagueños pagan la luz 4 veces más que vos. Sí. ¿Y por qué esto es justo? No, no es justo. Lo justo sería que el santiagueño pagara lo mismo o nosotros igual que Y los ellos, chaqueños pero el y- salario te alcance para pagar la luz. Porque Por si, eso es lo que yo si digo. lo justo es que Vos- nadie la pueda pagar, Lo que yo le decía al gobierno anterior, ¿se puede considerar virtuoso un sistema económico donde el salario no alcanza a pagar las tarifas de los servicios públicos? Eso no es virtuoso. bueno, si eso- lo paga el subsidio del Estado es lo mismo. Es un Porque engaño. ahora se lo devuelven a usted por ganancia y se lo sacan por la boleta de no. Ok. Es lo mismo. No, no es lo mismo porque la Es distribución el no es mismo la, choreo. la distribución no es Se la la sigue misma. llevando el mismo. Los impuestos, el IVA lo paga todo el mundo y ganancias... Sí, pero el IVA es del paga- Estado. La que No. se lleva de su se la robaron, no es nuestra. No, pero el IVA es la plata que ingresa al Estado, que lo paga Sí. el que compra un paquete de harina Sí. en Misiones y el Pero va la, y el tipo va la que vive en asignación Barrio universal Parque. por hijo. La que se llevan lo de Denor se la llevan a la casa. Francia se la llevan. Yo lo que digo es esto. En la Argentina, simplemente no es para ser petardista ni redondeamos. nada, y redondeamos. A ver. Siempre que hubo, previo a una crisis, porque el problema fiscal siempre antecedió a todas las crisis Sí. que hemos tenido, por lo menos las últimas 5 o 6 que yo recuerdo de que Sí. yo tengo uso de razón, estuvieron presididos por déficit público de más de 5 puntos del PBI. Ahora estamos en 7, ¿no es cierto? Ahora, nunca en la Argentina ese déficit se pudo bajar sino a través de una licuación por una mega devaluación. ¿Mega devaluación? Mega devaluación. Usted está loco. Yo no digo que hay que hacerlo, digo, mirá la historia. Pero dice que nada lo van a más. hacer. No sé, digo, Usted está mirá la loco. historia. Gracias por venir. Bueno, le voy a pedir a Insaurralde que pase. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Un placer Bienvenido. saludarte. Qué honor. Gracias por estar acá. Un placer. En tu primer programa. ¿Viste lo que es? ¿Te gustó? Explosivo, ¿eh? Qué complicado. La verdad que yo tenía ganas de meter bocadillo. A pero ver, vos meterle. ¿sabés qué es lo que pasa? Que Vení, vamos más iba- acá, si no nos volvemos locos los cámaras. Claro, iba a quedar un poco... Mira, te traje ¿Qué me un libro, trajiste? te Uy, qué traje el placer. libro. Este es ¿Esto mi para mí? libro, obviamente. Qué placer. Acá están todas mis obras. Qué maravilla. Invito a la audiencia, Qué lógicamente, que pueden Qué entrar placer al tener artistas Centro así en la Cultural Argentina. Goya. Sí. ¿Dónde está? Está en Junín 211, pero Sí. bueno, se comunican al Centro Cultural Ya lo Goya visito. y ahí Héctor Ríos les va a estar respondiendo, que es el otro director del Centro Cultural. ¿Vas a ser nuestro Así curador? que- ¿Nos vas a llenar de arte? ¿Sí? Por supuesto, mi querido, es ¿Eh? un honor. La Miren, verdad que miren, el señor muy feliz, es la muy mano... feliz de estar No. en tu primer programa. Gracias por Y estar. además, la política me encanta. ¿Te gusta? Pero lo que pasa es que me hubiera quedado
sin poder hablar nada de arte. Y además me hubiera peleado con unos cuantos. Con unos cuantos. Sí. ¿Estás contento cómo va la cosa? Y vos sabés que estoy contento que cambió. ¿Qué cambió? Por lo menos yo quiero un esclarecimiento de las cosas. Y el sinceramiento es la base de la cura de una enfermedad. A partir del diagnóstico, el diagnóstico correcto yo creo que es el principio fundamental para empezar a dar el paso. Porque si estamos tapando, ahora donde empezás a destapar, arranca. hay pus. No, hay pus. Yo te vi con un cartel. Sí, señor. Y ahí yo hubiera puesto 10 cosas más. Lógicamente en transporte hubiera puesto todos los subsidios habidos y por haber, pero bueno. Tenemos muchos programas. Tenemos muchos programas más. Señoras y señores, gracias. El señor es Insaurralde. Hasta acá llegamos, volvimos. Como les dije al principio, para alegría de muchos y pesadilla de otros, acá estamos otra vez todos los domingos a las 22 horas. Gracias. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí.